Trabaja en análisis y nos va a platicar sobre algunas álgebras de operadores y sus caracterizaciones. Adelante. Gracias. Bueno, en principio, felicidades ya por los 9 años de la Aquelarre y gracias por haber aceptado la plática y gracias por haber venido, ¿no? Por haberse tomado el tiempo. Bueno, yo voy a platicar, en realidad voy a platicar el problemita con el cual empecé yo en el posgrado. Quise platicarles porque en él se basa todo mi trabajo de doctorado. En realidad esos son los resultados que yo saqué en la maestría y como es la base de todo, por eso quise platicarles Vamos a comenzar con algunas definiciones. Les presentaré quiénes son los espacios de Berman y las proyecciones de Berman. Y voy a presentar unas álgebras de operadores del tipo de Berman, que son a las que yo me dedico a trabajar. En realidad nosotros buscamos caracterizaciones, que es buscar criterios de invertibilidad. Y voy a darles la caracterización que yo hice para esta álgebra especial, que es, digamos que es el caso más sencillo dentro de los más complicados. Entonces comenzamos con lo que es un álgebra. Recordemos que un álgebra, si tenemos un espacio vectorial, si tenemos un espacio vectorial y le definimos una operación binaria, la cual vamos a llamar la operación producto, en donde esta operación binaria sea bilineal, entonces tenemos un álgebra. Nosotros vamos a estar considerando todas nuestras álgebras que sean asociativas, porque hay álgebras que no son asociativas. Por ejemplo, el álgebra de los vectores en R3 con el producto cruz son un álgebra no asociativa. Entonces nosotros vamos a estar considerando todo el tiempo álgebras asociativas. Si tenemos un subespacio vectorial y restringimos la operación producto al espacio vectorial, pues tenemos una subálgebra. Y ya de aquí le podemos empezar a dar nombres, ¿no? Porque de entrada el producto no tiene por qué ser conmutativo. Si es conmutativo, pues tengo una álgebra conmutativa o abeliana. Si tiene una unidad, pues tengo una álgebra con unidad o álgebra unital. Y así le podemos seguir dando nombres. Si además dentro de mi álgebra tengo definida también la operación norma, al álgebra además la doto con una norma, y pedimos que la norma sea compatible con el producto, es decir, pedimos que la norma sea submultiplicativa. Entonces tenemos una álgebra normada. La ventaja de ya tener una norma es que ya tenemos una distancia y por lo tanto tenemos una topología y podemos hablar de continuidad. Y precisamente esta condición de submultiplicativa nos permite probar que el producto resulta ser una función continua. Si tengo mi subespacio y restringo la norma y restringo el producto y todo resulta ser una álgebra normada, tengo una subálgebra normada. Y recordemos que como ya tenemos métrica, podemos hablar de sucesiones, en particular podemos hablar de sucesiones de Cauchy, y si toda sucesión de Cauchy converge allí, pues se dice que mi espacio es completo. Y si mi álgebra con la norma inducida resulta ser completo, decimos que tenemos una álgebra de Banach. Y si todo lo restringo a un subespacio, pues voy a tener una subálgebra de Banach. Y aquí, si tenemos que el álgebra tiene unidad, pues también vamos a pedir que la norma del elemento unidad sea de norma 1. Los ejemplos de álgebras, pues los números complejos con el valor absoluto forman una álgebra de Banach. Y en general, si yo tengo un conjunto S y me tomo el conjunto de todas las funciones complejas acotadas y las doto con las operaciones puntuales o las operaciones usuales de suma y producto de funciones, y me tomo la norma del supremo, también este conjunto resulta ser una álgebra de Banach. Si además tenemos dos álgebras y podemos definir una función h, la cual me preserve las operaciones, es decir, me mande sumas en sumas y me mande productos en productos, entonces tengo un homomorfismo.
Si mi álgebra era una álgebra con unidad o álgebra unital, también si tenemos que el homomorfismo me manda el 1 en el 1, ambas que sean álgebras unitales, entonces tenemos homomorfismos con unidad. Estos son importantes porque al final lo que yo voy a dar va a ser un isomorfismo entre dos álgebras. En realidad van a ser álgebras estrella. Ahorita voy a llegar a lo que es una álgebra estrella. Una álgebra estrella, si además de poderle definir estas cosas, yo le puedo definir al álgebra una operación estrellita, la cual se va a comportar como nosotros sabemos que se comportan, por ejemplo, dentro de las matrices adjuntas. Es decir, si pedimos que la estrellita de la suma sea la suma de las estrellitas, si le pedimos también que la estrellita de la estrellita me regresa el elemento A, y además que cuando yo tengo un producto y le saco su estrellita, sea el producto de las estrellitas volteadas, entonces tengo una álgebra involutiva o una álgebra estrella. Y resulta que si yo tengo un subconjunto dentro de mi álgebra y me fijo en todas las álgebras que contienen a ese conjunto específico e interseco todas, me resultan, como intersección de subálgebras estrella, también es una álgebra. Entonces yo puedo hablar de álgebras estrellita generadas, ¿sale? Interseco todas las álgebras que contengan ese conjunto. Y como ya habíamos dicho que si teníamos homomorfismos, ahora tenemos una álgebra estrella y el homomorfismo me respeta la operación estrellita, es decir, h de A estrella, que sea h de A y todo esto sacarle su estrellita, entonces tengo un homomorfismo estrella. Ahora si junto toda la estructura, si tengo una álgebra normada y además la doto con una operación de involución, y el álgebra con la norma que tenía yo habíamos dicho que resultaba completa, entonces tengo una álgebra de Banach. La relación que debe de cumplir la norma con la operación estrella es que la norma de A estrellita coincida con la norma de A. Y entonces, en ese caso, una vez que yo junto toda la estructura, tengo una álgebra estrella de Banach. Y finalmente, para tener una álgebra C estrella, hay algo que se llama la condición C estrella, en donde le pedimos que la norma de A, ya no sirve ninguno de esto, ya sirve esto. En donde le pedimos que la norma de A por A estrella sea la norma de A al cuadrado, esa es la condición C estrella, entonces tengo una álgebra C estrella. Y hay muchísimos ejemplos de álgebra C estrella. Otra vez los ejemplos que yo di hace rato resultan ser álgebras C estrella. Si a los complejos ahora la involución con la que yo la doto es la de conjugar el complejo, resulta que los complejos son una álgebra C estrella, y el conjunto de funciones complejas acotadas que había yo dado inicialmente, la doto con esta involución a toda función, la mando a su conjugada, entonces también resulta ser una álgebra C estrella el conjunto el infinito de S. Bueno, entonces en realidad teníamos hay muchos ejemplos de álgebra C estrella. Yo me dedico a trabajar con álgebras generadas por operadores del tipo de Berman. Es decir, álgebras generadas por proyecciones de Berman, proyecciones de anti-Berman y algunos operadores de multiplicación, en donde los coeficientes de mis operadores de multiplicación estén en ciertas álgebras también. Entonces, si yo me tomo un dominio dentro de los complejos, el cual ya viene equipado con la medida de área, y sabemos por nuestros cursos de análisis que si yo me tomo me tomo a L2, en donde el producto viene dado de la forma usual sobre U de F por G conjugada,
Entonces, resulta ser un espacio de Hilbert, L2. Y dentro de todas estas funciones, que son funciones complejas, pues tengo funciones que son analíticas y funciones que son antianalíticas. Las funciones antianalíticas son aquellas que cuando tú las conjugas, resultan ser analíticas. Y el espacio de las funciones analíticas forman un subespacio cerrado dentro de L2. Y como L2 es un Hilbert, pues estos también los podemos ver como espacios de Hilbert. ¿Sale? También el espacio de las funciones antianalíticas forman un subespacio cerrado dentro de L2. Y como son subespacios cerrados, sabemos que existe una única proyección ortogonal. ¿Sale? Recuerden que para definir las proyecciones ortogonales, si yo tengo un Hilbert y tengo M contenido en un subespacio cerrado dentro de H, pues yo lo puedo descomponer mi espacio como M con el complemento ortogonal de M. ¿Sale? Y entonces la proyección que me manda M, esa es la proyección ortogonal y es la única proyección ortogonal. Entonces, para cada uno de ellos, tengo proyecciones ortogonales. Justo este es el espacio de Berman y este es el espacio de anti-Berman. Puedo moverme entre subespacios con este operador, que es el operador de conjugación. Y entonces las proyecciones de las que les platicé al inicio, la proyección que me manda a las funciones analíticas es la proyección de Berman, y la que me manda a las antianalíticas es la proyección de anti-Berman. Y estos dos operadores también los puedo relacionar mediante el operador conjugación. Pues resulta que para ciertas regiones del plano complejo ya hay fórmulas bien establecidas de quiénes son las proyecciones de Berman. Para el semiplano superior complejo tenemos estas representaciones ya en términos de integrales, en donde en donde las menos 1 entre pi por 1 entre el z conjugado menos w al cuadrado, ese se le llama el núcleo de Berman. Esos también tienen propiedades importantes porque se relacionan con geometría hiperbólica. Pero eso es... No voy a platicar de eso ahorita. Entonces, les decía yo, para algunos casos ya tenemos las proyecciones ya bien determinadas. Algunos lo que hicieron fue para algunas regiones sacar los núcleos de Berman y encontrar las proyecciones de Berman explícitamente. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes las proyecciones de Berman explícitamente y te agarras álgebras generadas por esas proyecciones y algunos operadores de multiplicación, entonces tú ya sabes cuál es la imagen de ellos cuando tú las aplicas a cada una de tus funciones. Más aún, si se tienen dominios que sean no necesariamente el semiplano superior, pero la parte importante acá es que para cualquier dominio que yo tenía acotado, y no importaba que fuera múltiplemente conexo, es decir, que tuviera algunos agujeritos, se tenían también ya representaciones para las proyecciones de Berman, porque las proyecciones de Berman y la de anti-Berman quedaban en términos de estos dos operadores integrales, y en donde la fórmula de estos operadores viene dada por estas. ¿Sale? Entonces, y por ahí de los 80s, pues mucha gente se dedicó a trabajar con álgebras generadas por operadores de Berman, usando estas representaciones integrales de los operadores S y S estrella. Todo esto se tenía cuando el dominio tenía frontera suficientemente suave. Esta fórmula que tenemos acá concuerda con la representación integral que teníamos para Bpi, porque en esos casos resulta que el operador K y el operador K tilde, que son dos operadores compactos, son cero. Y entonces todo formaba bonito. Y uno se empieza a preguntar, y ese fue el problema con el cual yo entré en el posgrado. ¿Qué pasa si
si de repente mi región ya no es tan suave, con que tenga alguna esquinita, pues resulta que todas las fórmulas que se tienen ya no se valen. Entonces, como aquí ya tengo una esquinita, pues lo primero que te preguntas, pues dices, pues vámonos a regiones más elementales. No voy a trabajar con regiones de este estilo, porque a final de cuentas, lo que me importa es esta cosita, es esta esquina. Entonces, con lo que empecé a trabajar fue con sectores en el plano complejo, en donde los ángulos fueran de la forma pi sobre m. Porque en particular para esto todo es suave y el único problema que tengo es aquí. ¿Sale? Entonces empecé a considerar estas regiones del plano complejo. Porque yo ya sabía que para esas, pues no se valían todas las fórmulas que yo tenía. Entonces, si yo quería generar álgebras en donde mi espacio en el que estoy considerando mis espacios de Hilbert fueran de este estilo, pues ya nada se valía. Entonces empieza uno a trabajar ahí y empezamos estudiando las álgebras estrella generadas como estas cosas de los espacios de Hilbert no dependían de las fronteras, pues sigo hablando de L2 a esta región, a toda esta región, le llamé K sub m, ¿sale? En donde la dependencia depende de m, en donde m es un natural distinto de 1. Y ahí pues no tengo problema porque sigo teniendo mi Hilbert ahora definido sobre esa región y sigo teniendo mis subespacios de Berman, los espacios de Berman y de anti-Berman, y tengo también las proyecciones. Entonces podía yo seguir generando álgebras. El problema era en cómo caracterizarlas si ya no tengo fórmulas que usar. Entonces, yo les había comentado que al inicio uno trabaja con álgebras generadas por las proyecciones de Berman, las proyecciones de anti-Berman y por algunos operadores de multiplicación, en donde la descripción del álgebra depende también, aparte de quiénes son los elementos que estoy tomando acá, de quiénes son mis coeficientes. Entonces uno se va al caso más sencillo. Me agarro funciones que sean constantes a trozos. En donde esta L, lo que empezamos tomando fue, ya tengo mi sector KM. Y el caso sencillo es con funciones continuas, con funciones constantes aquí. Entonces dijimos, pues vamos a poner un poquito complicada. Nos agarramos ciertos rayos que emanen del origen y entonces que mis coeficientes sean constantes a trozos y estas líneas que sean las líneas de discontinuidad. Es decir, que cada elemento cada A que yo me tome, pues aquí es constante, aquí también es constante, pero las constantes no tienen por qué ser la misma, justo por las líneas de discontinuidad. ¿Sale? Y entonces cada elemento de acá, si yo parto una vez que yo parto el sector en m pedazos, pues entonces mis elementos A, que son funciones constantes a trozos, pues yo las puedo descomponer como sumas finitas, en donde AL es una función, es una constante compleja, por la función característica de cada uno de estos sectorcitos más pequeños. ¿Sale? Ok. Entonces, esa fue la álgebra que yo empecé considerando. Digamos que era el álgebra más sencilla que podía yo considerar. Pues yo ya les había dicho que ya no servían las fórmulas que yo tenía para BKM y BKM tilde. Entonces lo que hicimos fue, ok, no sirven para las fórmulas que tenemos para estos sectores, pero este es un operador definido en L2 de KM. Lo que hago es extender el operador. ¿Cómo?
multiplicando por funciones características. Y entonces extiendo mi operador a todo L2 de C y allí otra vez se valen todas las representaciones que yo tenía para L2 de C usando estos operadores integrales. Entonces, una vez que ya hice ¿cómo se llama? La extensión a L2, pues entonces yo aproveché que se tenía un trabajo específicamente de mi director de tesis hace unos 10 años, había sacado unos resultados él para el semiplano superior complejo. Entonces lo que yo hice fue pasar del semiplano superior complejo pasar mediante alguna función a un sector de la forma pi sobre m, es decir, al sector km, pasarlo de pi a km. Y ya sabemos que las funciones que me abren o me cierran la región, pues son de la forma z a la m, con m un natural. ¿Por qué quise aprovechar esto? Porque hay unos resultados en donde te dice que si tú tienes una función que vaya de U a B, regiones del plano complejo, y esta función es una biyección analítica, entonces tú puedes decir cómo están relacionados los espacios de Hilbert correspondientes. Tú puedes pasar del espacio de Hilbert L2 definido sobre B al L2 definido sobre U. Y teníamos que precisamente la función que me permitía relacionar mis espacios de Hilbert, pues es f de phi de z por phi prima de z. Y entonces una vez que hago las identificaciones, aplico estos operadores, paso de L2 de pi a L2 de km y me puedo mover entre ellos. Y obtuve estas representaciones en términos de los operadores SC. Y esto es un operador de rotación. La ventaja de haber obtenido estas representaciones es que usamos algo que se llama la descomposición, los resultados de la descomposición de Plamnevsky. Y entonces lo que hicimos fue pasar de estos operadores a los representamos mediante una cierta nueva álgebra. Usábamos funciones continuas a trozos sobre el círculo unitario. Considerábamos unas funciones que fueran homogéneas de orden cero, con esta condición, en donde esta condición me permitía que cuando yo trabajaba con funciones acá, pues en realidad las funciones que estaban aquí consideradas me permitía deshacerme del parámetro del radio y solamente que todos mis resultados dependieran de los ángulos. En donde se define este nuevo operador. Este operador está muy cochino, pero en realidad lo que me importan son los resultados que hay sobre ese operador. Este operador resulta ser unitario, es decir, que su inversa coincide con su operador adjunto. Y usando esta álgebra se obtuvieron representaciones para el álgebra que yo estuve considerando. Porque al final de cuentas, ya para terminar, lo que yo obtuve era, de entrada, pasé usando la descomposición y usando este operador, pasé de mi álgebra inicial CM pasé de esta álgebra a una álgebra de funciones, pero solamente definidas sobre Km intersección con el círculo unitario complejo. Y entonces aquí
lo que hicimos fue dar unas, caracterizar estas álgebras. Aquí ya nada más me resultaron mis operadores, los operadores de las funciones características, que resultaron ser operadores sobre cada uno de estos sectorcitos. El BM, lo relacioné con otro operador, que era una función que resultaban ser funciones continuas. Y en realidad todo el estudio fue sobre estas álgebras generadas por estos operadores. Y en donde yo todo lo trasladé a L2 del torito. Allí pudimos encontrar para cada una de estas representaciones en términos de matrices. Al final del día, lo que obtuvimos fueron estas son las funciones, las que les acabo de presentar. Y al final lo que obtuvimos fue definimos una función sobre los generadores, que estos eran los generadores de mis nuevas álgebras, y obtuve representaciones en términos de matrices. La ventaja de haber obtenido representaciones en términos de matrices era que las matrices, pues yo ya sé cuándo son invertibles. Y de hecho dimos las representaciones a patín. Construimos, tú me das la función y yo te puedo construir quién es la matriz que la representa y puedes obtener el criterio de invertibilidad. Y al final fue eso, que un operador iba a ser invertible si sus imágenes eran invertibles, estos eran vectores, y para las matrices, pues sabemos que es invertible si el determinante es distinto de cero. Y eso fue lo que hice en la maestría y es la base de todo lo que yo llevo en el doctorado y con lo que ya estoy por doctorarme, ¿no? Y eso era lo que les quería yo platicar. Te agradecemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya había alguien trabajando con esa región que tú consideraste de, bueno, este piquito pues a mí me molesta, ¿no? ¿Ya había alguien trabajando? No, de hecho, nosotros como que fuimos los que comenzamos con esta área. Sí, mi asesor y yo. Encontramos después unos resultados para alguien en donde también hace representaciones de álgebras, pero él hace mediante operadores límite, como funciones límite. Se aproxima con límites de regiones. Las tiene suaves y empieza a aproximar la región con regiones suaves, ¿no? Pero todas estas cosas de álgebras generadas con estas regiones, en realidad digamos que nosotros fuimos los que la inauguramos. Bajo esta perspectiva. Porque hay quien trabaja con estas cosas con operadores de Toeplitz y usan otras técnicas y usan otras cosas. A final de cuentas nosotros queríamos que esta fuera la base para irnos a generalizar más regiones. Pero sí, esa fue la ventaja, que como no había resultados en cuanto a regiones angulares, pues de ahí me dio bastante material y es lo que me ha dado ya para publicar. Ya llevo publicados 3 artículos y uno más que estamos cocinando, ¿no? Ya está por salir. Muy gracias. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Enrique. Muchas gracias. Y pues tenemos una dinámica para el público, no sé si tú quieras hacer una pregunta. Sí, me habían comentado, ¿cuál era la condición C estrella? Cuando yo tenía una álgebra estrella, ¿cuál era la condición C estrella? Mira que es la norma de A por A estrella es igual a la norma de A al cuadrado. Muy bien. Ok, muy bien, entonces, felicitaciones. Y te agradecemos a ti, Enrique, y también te damos, por supuesto, taza y libreta. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, los felicitamos, sí, te agradecemos.